Recibe la mitra, brille en ti el resplandor de la santidad, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, merezca recibir la corona de gloria que no se marchita. Acabamos de ver en este vídeo la imposición de la mitra al obispo. Probablemente el origen de esta prenda litúrgica propia del obispo, aunque también la pueden llevar los abades mitrados, que así lo mantengan, está en el uso antiguo romano de un ornamento extralitúrgico, es decir, puramente civil, que era el camelaucum. El camelaucum, lo tenéis ahí abajo escrito, camelaucum o pileus, que era, digamos, una especie como de casco usado por las autoridades romanas, por los funcionarios de la corte, los notarios, los administradores, lo que fueran, ¿no? En los primeros siglos del cristianismo, pues esto no lo usaban, igual que no usaban otros ornamentos los apóstoles ni los sucesores primeros de los apóstoles, ¿no? Si pensad siempre que los ornamentos litúrgicos responden a la evolución histórica y a la situación de la iglesia en cada momento y en cada lugar. Tampoco hay que ser aquí más papistas que el Papa. Decir, no, es que San Pedro no llevó nunca tiara. ¿De acuerdo? La tiara es una cosa de la Edad Media, se ponen los obispos. Que eso no es ni malo ni bueno, ¿vale? Pero es importante situar las cosas en su contexto histórico. Entonces, los primeros cristianos, los primeros obispos, no llevaban nunca la mitra. ¿Cuándo se comienza a introducir la mitra? Bueno, pues a partir de 380, en que el emperador Teodosio, digamos, ya estaba legalizado el cristianismo, pero el emperador lo que aporta con la bula, con el edicto de Tesalónica, la bula Cunctos Populos, lo que hace es que oficializa la religión católica en su imperio y por tanto equipara legalmente a los obispos a funcionarios del Estado y concediéndole todas las prerrogativas que por ser funcionario tuvieran que tener. De ahí que los obispos inmediatamente van a asumir vestiduras, ornamentos e incluso ritos propios que en el mundo civil llevaban ya esos notarios o esos funcionarios de la corte. La mitra, que era este casco que llevaban, el camelaucum, una especie de cojincito como de boina para que se apoyase y no se hiciese daño, que luego será el solideo. El emperador, por ejemplo, pues entraba en su basílica. La basílica era el palacio de justicia, ¿no? Donde el emperador pues recibía en audiencia a todo aquel que tuviera algún pleito. Basílica viene de Basileus. Hoy para nosotros la basílica es un templo cristiano, un templo religioso. Pero cuando el emperador entraba, pues entraba precedido de cirios, precedido de inciensos, ¿no? Eso lo va a coger la corte papal, cuando ya es legal el cristianismo, cuando ya es oficial la religión católica, y de ahí van a surgir pues esos ritos que más adelante podremos ver. Vamos a ver ahora, en lo que nos toca, la evolución histórica de la mitra hasta el día de hoy. Como dijimos anteriormente, tras la legalización del cristianismo, digamos que los cargos de la administración pública romana pasan al cristianismo, pasan a los funcionarios eclesiásticos, por llamarlo de alguna manera, que van a ser sobre todo los obispos y los presbíteros, aunque los diáconos también van a recibir un poco de esto, y por tanto pasa el cargo con los atributos, con los ornamentos ceremoniales que conllevaban dichos cargos. Entre ellos, como ya se dijo anteriormente, la mitra. Pero en el siglo IV del cristianismo, la mitra era también un ornamento propio de las vírgenes, del orden de las vírgenes. A tal punto, fijaos que en el Liber Ordinum mozárabe va a ser un ornamento propio de las abadesas, que hasta época muy reciente pues han existido las abadesas mitradas. Las abadesas que llamaban mitra pues como si fuese las mitras
de un obispo. Normalmente la mitra, cuando entra, digamos, en la vida de la Iglesia, entra con con un sentido más ornamental que litúrgico. Por eso sabemos, por distintos escritos históricos, que el Papa solía llevar la mitra puesta en las cabalgatas y en ceremonias solemnes siempre fuera del templo, pero nunca dentro del templo. Es decir, va a ser muy tarde, ahora veremos cuándo, el momento en que la mitra entra como ornamento litúrgico propiamente del obispo en el culto cristiano. No será, al menos en Occidente, que sepamos, hasta el siglo XI. Hasta el siglo XI, en el que el Papa San Juan IX, año 1049-1054, bueno, pues sabemos que nos ofrece una carta, una bula, en la que concede el uso de la mitra al arzobispo Everardo de Tréveris. Y este va a ser, digamos, el primer testimonio fehaciente de un uso normal, habitual, por parte del Papa y después por parte de los obispos de la mitra ya en las ceremonias litúrgicas. Y por tanto también dentro del ritual de la ordenación episcopal, como algo que se le entrega al obispo, que se le impone al obispo y que debe usar en la celebración litúrgica de la misma. Esto, bueno, pues sobre todo con el Papa Inocencio II, en 1130-1143, es cuando, digamos, ya está como normalizado como distintivo propio del obispo. En el siglo XII, este uso de la mitra en la ceremonia se generaliza entre todos los obispos y el Papa Inocencio III, ya en el siglo XIII, será quien, en esa obra que citábamos anteriormente, en De Sacro Altaris Mysterio, en el misterio del Sagrado Altar, bueno, pues explica, ¿no?, que la mitra tiene una función magisterial y profética de Cristo, y quien ha sido coronado de gloria y esplendor. Y ahí cita él, o hace referencia, al Salmo 8, al Salmo 8, versículo 6, cuando habla del hombre, Señor, Dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, ¿no? Y luego sigue diciendo, le has coronado de gloria y esplendor. Bueno, pues digamos que la mitra viene a ser en el obispo como esa corona de gloria inmarcesible, esa corona de santidad que por el hecho de ser obispo ya recibe. Por eso las mitras, como vemos a continuación, pues han evolucionado históricamente su forma y su colorido y su uso incluso a lo largo de la historia. Desde las mitras, que eran una especie como de casco sin más, hasta, bueno, pues las mitras actuales, que son, digamos, más sencillas. Ahí tenéis en la pantalla pues una serie de evolución de las mitras más antiguas, desde el siglo XI, esta que era un casco, luego esta que era un casco más achaparradito, esta que hacía más mención a la forma en la que el sumo sacerdote judío llevaba puesto, digamos, el turbante, la mitra de dos puntas, que será luego la que está ya en el siglo XII-XIII, la que Guillermo Durando conoce y dice que la mitra primitiva, claro, la mitra primitiva para él es esta, para él es esta que estamos indicando. Dice que tiene dos puntas porque representan cada una el Antiguo y el Nuevo Testamento, o las dos tablas de la ley de Moisés. Y además las ínfulas o fimbrias, las ínfulas son estos cordones que caen de la mitra hacia atrás, por la espalda del obispo. Dice que esas ínfulas o fimbrias que caen por la parte de atrás simbolizan el espíritu y la letra, el espíritu de Dios y la letra de la ley. Luego, con el tiempo, estas mitras irán dando paso pues a esta, que es la que ha quedado para los abades. Actualmente es una mitra de obispo, pero más pequeña en su tamaño. Estas que son, digamos, las mitras que han llegado hasta el Concilio Vaticano II, y después de la Reforma el estilo de las mitras ha cambiado y a este paso que era la medieval antes de la Reforma
del Concilio de Trento. Se ha querido volver a este estilo de mitra. Actualmente existe este estilo de mitra y con que son las que llevan los abades mitrados en los monasterios. Pero lo importante de todo esto es, bueno, pues ver ese simbolismo, ¿no? Sobre todo ese simbolismo de pluma que apunta hacia el cielo, ¿no? Para que mediante la predicación del obispo el fiel sea elevado a las cosas celestiales, tal como apunta la forma triangular de la mitra del obispo. Pues vista esta evolución histórica, actualmente, como vimos en el vídeo primero, la mitra se impone acompañada de estas palabras: recibe la mitra, brille en ti el resplandor de la santidad, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, merezcas recibir la corona de gloria que no se marchita. Esta fórmula ha sido introducida como nueva. ¿Por qué? Porque al principio de la edición después de Vaticano II no se decía nada, pero en la edición segunda, la de 1989, sí se quería, digamos, exponer unas palabras, ¿no? Es decir, que hubiera algo que explicase ese simbolismo de la mitra. ¿Por qué se pone actualmente una mitra a un obispo? La actual fórmula litúrgica describe la mitra como símbolo de autoridad, potestad de gobierno. Claro, recibe la mitra, brilla en ti el resplandor de la santidad. Esto es lo primero. La mitra es signo de santidad. Por lo tanto, la mitra se pone, por ejemplo, en la homilía, ¿para qué? En la homilía para explicar las cosas santas y que eleven al pueblo a la santidad. Se pone cuando el obispo está sentado en la liturgia. Cuando está sentado para presidir, no para orar. Si está sentado para hacer una salmodia, normalmente no se pone la mitra, ¿no? Pero si está sentado para orar, ¿por qué? Porque es santidad, porque es imagen, resplandor de la santidad, no la personal del obispo, que puede ser un hombre muy santo o puede ser un pecador vil y miserable, ¿no? Sino a quien representa la santidad, fijaos, de ese sumo sacerdocio con el que ha sido configurado por la unción del Santo Crisma. Y el gobierno, cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Por qué? Porque la mitra es signo de gobierno y quien gobierna la iglesia es Jesucristo. Y la configuración con Jesucristo, sumo sacerdote, también implica un gobierno en su nombre, un gobierno bajo su autoridad. Por eso el evangelio puesto sobre la cabeza de los obispos. Y por último, ¿no? Merezca recibir la corona de gloria que no se marchita. Bueno, que esto es una idea que está también en textos paulinos. Sin embargo, la autoridad del obispo brilla por la santidad de vida y del modo en que la ejerza. Y por último vamos a destacar el salto que da la fórmula litúrgica. Proyectando, claro, he hablado de la santidad, has hablado del príncipe de los pastores del gobierno, y ahora fijaos, una proyección escatológica. Recibir la corona de gloria. El significado de la mitra, pues, esta es una corona terrenal y simbólica. La mitra es una corona terrenal y simbólica. ¿Pero de qué? ¿Qué símbolo nos remite? A la verdadera corona que hay que perseguir, y esa es la carrera del obispo, la carrera de cada cristiano, que es la que no se marchita, la inmarcesible, que dará Jesucristo a sus santos y elegidos en el último día. Por tanto, llevar la mitra, señores obispos, si me están escuchando, llevar la mitra no es algo opcional, sino que es algo probablemente que está regido por su propia ceremonia de los obispos, y segundo, es un recuerdo de esa responsabilidad sagrada ante Dios y ante su pueblo que ustedes tienen en el momento de la ordenación episcopal. Por tanto, lleven la mitra, usen la mitra y muéstrennos la santidad de vida, la santidad del sumo sacerdote Jesucristo a través de sus símbolos
y a través de esas realidades figuradas que ustedes tienen el privilegio de llevar.